En lo más profundo del árido paisaje mexicano, donde el sol abraza la tierra sin piedad y ni siquiera las lagartijas se atreven a desafiar su furia, existía un pequeño pueblo llamado Santa Rosa. Allí, en un lugar donde la lluvia era un evento tan raro que parecía una bendición caída del cielo, vivía una mujer cuyo nombre era conocido por todos, Doña Esperanza García. A sus 75 años, esta enigmática anciana guardaba un secreto que dejaba boquiabiertos a quienes lo descubrían. En un entorno tan hostil, donde el suelo se resquebrajaba por la sequedad y el agua era un tesoro más valioso que el oro, Doña Esperanza había logrado lo que muchos consideraban imposible: cultivar un exuberante jardín repleto de flores vibrantes, frondosos vegetales y árboles frutales que ofrecían sombra y frutos dulces. ¿Cómo era posible que, en un pueblo al borde del desierto, donde apenas crecía algo más que espinos y cactus, esta mujer hubiera creado un Edén en la tierra? Santa Rosa era un sitio humilde, de esos que parecen olvidados en el tiempo. Sus casas eran modestas, construidas con adobe y techos de tejas rojizas, y sus habitantes, hombres y mujeres curtidos por el sol, llevaban una vida sencilla, enfrentando cada día la lucha por el sustento. Para muchos, la tierra ya no ofrecía lo suficiente y, con el corazón encogido, habían abandonado el pueblo en busca de nuevas oportunidades en otras regiones. Pero otros, los más arraigados a su historia y tradiciones, se negaban a partir, aferrándose a la herencia de sus antepasados, resistiendo con la esperanza de tiempos mejores. En los límites del pueblo, justo donde el camino de tierra parecía desdibujarse en el horizonte, se encontraba la humilde morada de Doña Esperanza. Era una cabaña de adobe, pequeña y discreta, con contraventanas azules y una puerta de madera desgastada por los años. A simple vista, no había nada en aquella vivienda que delatara el misterio que se escondía detrás de su cercado. La cerca, hecha de cactus secos entrelazados con arbustos espinosos, protegía con recelo el tesoro más sorprendente de Santa Rosa. Los niños del pueblo, siempre curiosos y ávidos de historias, susurraban entre ellos que la anciana tenía poderes sobrenaturales. Decían que podía hablar con las plantas y que éstas le obedecían, creciendo como si escucharan su voluntad. Los adultos, aunque más escépticos, no podían evitar preguntarse cómo era posible lo que sus propios ojos veían cuando cruzaban la cerca de Doña Esperanza. Porque más allá de aquella barrera natural, lejos del polvo y la sequía, se extendía un paisaje que parecía sacado de un sueño. Un jardín rebosante de vida, donde cada rincón estallaba en colores, donde las flores florecían en matices intensos, desde el rojo ardiente hasta el violeta más profundo. Los arbustos de tomate crecían robustos y pesados, repletos de frutos jugosos, y los árboles, altos y generosos, inclinaban sus ramas bajo el peso de sus cosechas. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo conseguía Doña Esperanza mantener ese oasis en medio de la nada? Algunos creían que su secreto era un don, otros sospechaban que escondía algo que nadie más conocía. Lo que nadie imaginaba era que, tras ese milagro verde, se encontraba una historia que desafiaría toda lógica y cambiaría la forma en que el pueblo veía la vida misma. En el árido pueblo de Santa Rosa, donde el agua era un bien más preciado que el oro, Doña Esperanza García había logrado lo imposible: un jardín exuberante repleto de frutas, verduras y flores de colores vibrantes. En el centro de aquel paraíso, un viejo pozo de piedra, olvidado por todos, parecía ser la clave de su misterio. Cada mañana, la anciana recorría su jardín apoyada en su bastón, susurrando palabras a sus plantas como si fueran viejos amigos. Los vecinos, afectados por la sequía, acudían a ella en busca de ayuda, y Doña Esperanza siempre compartía sus cosechas sin pedir nada a cambio. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿cómo era posible que en un suelo reseco creciera tanta vida? Su historia se remontaba a su infancia, cuando fue criada por su abuela Doña Consuelo, una curandera que le enseñó el poder de las plantas y la importancia de respetar la tierra. Desde pequeña, Esperanza aprendió que la naturaleza tiene un alma y que, si se le cuida con gratitud, nunca abandona a quien la protege. Sin embargo, el verdadero secreto detrás de su jardín aún estaba por descubrirse: un conocimiento ancestral que cambiaría la percepción de todo el pueblo. Doña Esperanza había heredado un conocimiento ancestral que le permitía comprender la naturaleza de una manera única. Podía sentir la vida bajo la tierra, escuchar las voces de las plantas y entender el lenguaje del viento. Este saber se transmitía de madre a hija en su familia desde hacía siglos. Cuando cumplió 16 años,
Un joven maestro llamado Juan Mendoza llegó a Santa Rosa. Inteligente, bondadoso y con una sonrisa cálida, conquistó el corazón de Esperanza desde el primer instante. A pesar de la oposición de la familia de Juan, quienes no aceptaban que se casara con la hija de una curandera, su amor fue más fuerte y juntos construyeron un hogar en los límites del pueblo. Vivieron felices durante 20 años. Juan enseñaba a los niños a leer y escribir, mientras que Esperanza cultivaba hierbas medicinales y ayudaba a quienes la necesitaban, siguiendo la tradición de su abuela. No tuvieron hijos, pero su amor era suficiente para llenar sus vidas de felicidad. Sin embargo, la tragedia llegó cuando Juan enfermó de un mal desconocido que ni siquiera los remedios de Esperanza pudieron curar. Día tras día, su salud se debilitaba hasta que, en su lecho de muerte, tomó la mano de su esposa y le dijo: «Tu nombre es Esperanza, y eso es lo que debes mantener siempre, sin importar lo que pase». Devastada por la pérdida, Esperanza pasó sus días junto al pozo seco de su casa, llorando sin consuelo. Sus lágrimas caían en la profundidad oscura del pozo, perdiéndose en la nada. Pero una noche, en medio de su dolor, tuvo un sueño que cambiaría su destino para siempre. Una noche, en medio de su dolor, Esperanza tuvo un sueño que cambiaría su destino para siempre. En él, vio a Juan de pie junto al pozo seco, con su característica sonrisa serena. Con un gesto tranquilo, señaló hacia el fondo del pozo y le dijo: «Cava más profundo, Esperanza. El agua sigue ahí, solo se ha escondido en las profundidades. Así como la alegría no ha desaparecido de tu vida, solo se ha ocultado más hondo». Al despertar, aquellas palabras resonaron en su mente, y recordó las enseñanzas de su abuela: el agua siempre encuentra su camino, incluso entre las piedras. Solo hay que aprender a escucharla. Inspirada por este recuerdo, Esperanza tomó una vieja cuerda y un cubo de metal. Con determinación, lo bajó al pozo más hondo de lo que nadie había intentado antes. Lo que sucedió después fue un verdadero milagro. Cuando subió el cubo, estaba lleno de agua limpia y fresca. Sin embargo, Esperanza no compartió su hallazgo con el pueblo. Recordó otra lección de su abuela: las personas suelen tomar más de lo que necesitan y rara vez agradecen por los dones que reciben. Así que, en lugar de revelar su secreto, decidió usar cada gota con sabiduría. Con paciencia, comenzó a cultivar su jardín en secreto. Lo primero que plantó fueron cactus, pues sabía que almacenaban bien la humedad y ayudarían a proteger el suelo del calor abrasador. Luego, agregó agaves, plantas resistentes que habían aprendido a sobrevivir en el desierto durante siglos. Estas primeras especies crearon un microclima que retendría la humedad y permitiría que otras plantas crecieran. En la casa abandonada de sus padres, encontró unas antiguas semillas que su abuela había guardado en macetas de barro. Antes de plantarlas, siguió la tradición familiar y le susurró palabras de aliento: «Eres fuerte, resistirás el calor. Crecerás grande y hermosa». Contra toda lógica, las plantas parecieron escucharla, pues pronto los primeros brotes comenzaron a emerger. Con paciencia y dedicación, Esperanza recolectaba cada gota de agua posible. Aprovechaba el rocío de la mañana en las hojas, la escasa lluvia y hasta el agua que quedaba después de lavar. Lo que comenzó como un pequeño rincón verde detrás de su casa, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Así nació el milagro del Jardín de Esperanza. Doña Esperanza administraba cada gota de agua con un cuidado casi sagrado. Nada se desperdiciaba. Después de lavar los platos, recogía hasta la última gota y la utilizaba para regar su jardín. Cada planta recibía justo la cantidad que necesitaba, sin excesos ni carencias. Siguiendo los antiguos conocimientos mayas que su abuela le había enseñado, cavaba pequeños surcos alrededor de las raíces para que el agua no se filtrara demasiado rápido en la tierra seca. También colocaba piedras alrededor de las plantas para evitar la evaporación y organizaba su huerto de manera estratégica, donde las especies más altas daban sombra a las más pequeñas, protegiéndolas del implacable sol del desierto. Fue un niño, Miguel Rojas, el primero en descubrir aquel misterio. Hijo del carpintero del pueblo, Miguel no podía contener su curiosidad y un día, sin pensarlo demasiado, trepó la cerca espinosa que rodeaba la casa de Doña Esperanza. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin palabras: un oasis de verdor en medio del árido y polvoriento paisaje de Santa Rosa. Árboles cargados de frutas, hortalizas exuberantes y flores de colores brillantes que parecían desafiar toda lógica.
Entusiasmado por su hallazgo, Miguel corrió a contarle a sus amigos, pero ninguno le creyó. «Eso es imposible», se burlaban. «Nada puede crecer en este lugar. Doña Esperanza es solo una anciana solitaria». Pero la verdad no tardaría en salir a la luz. Ese mismo verano, el pueblo sufrió la peor sequía en décadas. Durante 3 meses, no cayó ni una sola gota de lluvia. El río que serpenteaba cerca del pueblo se redujo a un hilo de agua insignificante, y los pozos comenzaron a secarse uno tras otro. La desesperación crecía con cada día que pasaba. Los habitantes de Santa Rosa, acostumbrados a las dificultades, nunca habían enfrentado algo tan devastador. Nadie sufrió más que la familia Ortiz, los vecinos más cercanos de Doña Esperanza. Con 5 hijos que alimentar y recursos cada vez más escasos, su situación se volvía insostenible. El señor Ortiz, que había trabajado toda su vida en la mina de un pueblo cercano, perdió su empleo cuando ésta cerró definitivamente. Su esposa, doña Lucía, hacía milagros con lo poco que tenían, pero cada día que pasaba, la comida se hacía más escasa y el agua más difícil de conseguir. Desesperada y sin saber qué más hacer, una mañana doña Lucía tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia de Santa Rosa. Doña Lucía estaba de pie junto a la mesa vacía, con el corazón oprimido por la impotencia de no poder alimentar a sus hijos. Justo cuando las lágrimas amenazaban con brotar, escuchó unos golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con la figura serena de Doña Esperanza, sosteniendo una gran cesta repleta de frutas jugosas, verduras frescas y hierbas aromáticas. «Esto es para ustedes, vecina», dijo la anciana con una sonrisa amable. Lucía la miró con incredulidad, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «¿Pero de dónde ha sacado todo esto?», preguntó, atónita. Doña Esperanza, con su calma habitual, respondió con sencillez. «De la tierra, que siempre da, si sabes cómo pedírselo». Y antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas, la anciana se marchó, dejando tras de sí un aire de misterio y gratitud. Aquella noche, la familia Ortiz cenó con una abundancia que no había conocido en mucho tiempo. Por primera vez en semanas, los niños se fueron a la cama con el estómago lleno. Pero la sorpresa no terminó ahí. A la mañana siguiente, Doña Esperanza volvió, y nuevamente traía consigo una cesta repleta de alimentos frescos. Día tras día, repetía el gesto, asegurándose de que sus vecinos más necesitados no pasaran hambre. Pronto, los rumores comenzaron a esparcirse por todo Santa Rosa. Nadie entendía cómo, en medio de una sequía devastadora, la anciana podía seguir cultivando alimentos en un suelo donde nada crecía. Cuando la gente le preguntaba cuál era su secreto, ella simplemente respondía con humildad. «Solo escucho a la tierra y al agua. Ellos mismos me dicen lo que necesitan». Con el tiempo, Doña Esperanza empezó a abrir las puertas de su jardín a los vecinos. Al principio, solo los más desesperados acudían, ancianos sin familia, madres con niños hambrientos, enfermos que necesitaban remedios naturales. Pero poco a poco, la curiosidad se fue apoderando del resto del pueblo, y cada vez más personas querían ver con sus propios ojos aquel milagro oculto detrás de la cerca. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En medio del árido desierto de Santa Rosa, donde el calor agrietaba la tierra y el agua escaseaba, existía un auténtico jardín celestial. Árboles frondosos, huertos llenos de vida y flores de colores vibrantes contrastaban con el paisaje seco del pueblo. Pero lo más impresionante era que aquel lugar parecía tener su propio equilibrio, como si la naturaleza misma estuviera en armonía con la mujer que lo cuidaba. A pesar de la admiración que generaba, Doña Esperanza nunca se atribuía el mérito. Para ella, su jardín no era una hazaña personal, sino un regalo de la tierra y el agua. «Yo solo ayudo a que se encuentren», decía con humildad. Los niños del pueblo fueron los primeros en comprender la magia de aquel rincón escondido. Poco a poco, empezaron a visitarla con más frecuencia, fascinados por lo que allí ocurría. Lo que no sabían era que aquel jardín no solo estaba destinado a alimentar a los hambrientos, sino que también guardaba una última lección que cambiaría la historia de Santa Rosa para siempre. Los niños del pueblo comenzaron a visitar cada vez más el jardín de Doña Esperanza. Al principio, lo hacían atraídos por las jugosas frutas y las vibrantes flores que llenaban el lugar de colores y aromas exquisitos. Pero con el tiempo, su verdadera razón para ir cambió,
querían escuchar las historias de la anciana. Sentada bajo la sombra de un imponente naranjo, doña Esperanza narraba relatos que parecían sacados de los propios susurros de la naturaleza. Los niños se acomodaban en la hierba, fascinados por sus palabras. ¿Ven este cactus?, decía, señalando un robusto pilar verde cubierto de espinas afiladas. Nos enseña una lección muy valiosa. Por fuera es áspero y peligroso, pero por dentro guarda una pulpa dulce y agua suficiente para salvar la vida de un viajero en el desierto. Así son las personas. A veces, aquellos que parecen duros o poco amables esconden en su interior un gran corazón lleno de bondad. Entre los niños que acudían al jardín, había una pequeña llamada Lupita Ramírez, de tan solo 10 años. Era la más callada y atenta de todos. Mientras los demás corrían a jugar después de las historias o recogían frutas, Lupita se quedaba junto a doña Esperanza, llena de preguntas y curiosidad. ¿Por qué hablas con las plantas, doña Esperanza?, preguntó un día con inocencia. La anciana le dedicó una sonrisa sabia antes de responder. Porque están vivas, como tú y yo. No tienen oídos como nosotros, pero sienten el calor, el cuidado y la intención de quien las cuida. Cuando les hablas con amor, crecen más fuertes y hermosas. Poco a poco, la relación entre ambas se fue estrechando. Doña Esperanza vio en Lupita una chispa especial y comenzó a enseñarle los secretos de su jardín. Le mostró cómo sembrar las semillas correctamente, cómo distinguir los distintos tipos de plantas y cómo regarlas de acuerdo a sus necesidades. También le enseñó a recolectar hierbas medicinales, explicándole los usos curativos de cada una. Para sorpresa de la anciana, Lupita aprendía con una rapidez inusual. Absorbía cada conocimiento como una esponja y aplicaba cada lección con una precisión admirable. Su habilidad con las plantas era natural, casi instintiva. «Tienes dedos verdes, Lupita», sonreía doña Esperanza al ver cómo las semillas que la niña plantaba germinaban con una vitalidad extraordinaria. Al principio, los padres de Lupita no comprendían por qué su hija pasaba tanto tiempo en el jardín de la anciana. Pero pronto descubrirían que aquello no era solo un pasatiempo, sino el inicio de algo mucho más grande. Al principio, los padres de Lupita se preocupaban por el tiempo que pasaba con doña Esperanza, temiendo que descuidara sus estudios o que la anciana llenara su cabeza de supersticiones. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que su hija florecía bajo la guía de la mujer. Lupita no solo aprendía sobre plantas, sino también sobre la paciencia, la dedicación y la armonía con la naturaleza. La prueba más sorprendente de su aprendizaje ocurrió cuando su hermano menor enfermó con una tos persistente que ningún medicamento de la ciudad lograba curar. Recordando las enseñanzas de doña Esperanza, Lupita preparó un remedio herbal con hojas y raíces del jardín. Para asombro de su familia, la tos desapareció en pocos días. Desde entonces, sus padres no solo dejaron de preocuparse, sino que comenzaron a valorar el conocimiento que la niña adquiría. Cada semana, doña Esperanza ofrecía a los niños del pueblo una lección especial. Escogía una planta de su jardín, y con paciencia, contaba su historia, vinculándola con una enseñanza de vida. Esta pequeña judía nos enseña la paciencia, explicaba, mostrando un delicado brote verde. Antes de ver la luz del sol, debe pasar mucho tiempo en la oscuridad, desarrollando sus raíces. Luego, crece lentamente, estirándose cada día un poco más. Solo después de muchas semanas, aparecen las vainas con nuevas semillas. Así es la vida, los grandes sueños requieren tiempo y perseverancia. Los niños escuchaban con la boca abierta, fascinados por cada relato. Estas simples pero profundas enseñanzas quedaban grabadas en sus corazones, mucho más que cualquier lección de la escuela o regaño de sus padres. Pero, 5 años después, Santa Rosa enfrentó su mayor desafío. Una sequía sin precedentes azotó la región. Durante 6 meses enteros, el sol abrasador castigó la tierra sin piedad. La tierra, antes árida, se volvió un páramo agrietado y seco. Incluso los cactus del desierto comenzaron a marchitarse, algo que nadie en el pueblo había visto jamás. Por primera vez en décadas, el jardín de doña Esperanza también comenzó a sufrir. Su pozo, que siempre había sido su fuente de vida, estaba bajando peligrosamente de nivel. Las plantas, que habían resistido el calor y la falta de agua por años, comenzaron a secarse. A pesar de todos sus esfuerzos,
Doña Esperanza ya no podía salvarlas como antes. La anciana hacía lo posible por ahorrar cada gota, regando con extrema precaución, pero el destino parecía haberle impuesto una prueba más grande que cualquier otra. Y esta vez, necesitaría más que su sabiduría para encontrar una solución. Con el agua agotándose rápidamente, Doña Esperanza tomó una decisión difícil. Solo regaría las plantas más esenciales, aquellas que daban alimento o hierbas medicinales. Cada gota se convirtió en un tesoro, y aún así, el temor persistía. Tengo miedo de que pronto el agua se acabe por completo, confesó a Lupita, quien ahora era su fiel ayudante y aprendiz. La noticia de que incluso el pozo de Doña Esperanza estaba secándose se esparció rápidamente por todo Santa Rosa. Para los habitantes del pueblo, esto era lo más aterrador de todo. Si el jardín más próspero de la región no podía resistir la sequía, ¿qué esperanza tenían ellos? Pero en lugar de rendirse, el pueblo se unió como nunca antes. Por primera vez en muchos años, todas las familias se reunieron en un consejo común para decidir qué hacer. El primero en hablar fue el señor Ortiz, quien se puso de pie y, con voz firme, dijo: «Durante años hemos recibido la generosidad de Doña Esperanza sin darle nada a cambio. Ahora es nuestro turno de ayudarla». Sus palabras encendieron una chispa en los corazones de los presentes. Nadie quería ver desaparecer aquel jardín, ni la esperanza que representaba para todos. Así que decidieron actuar juntos. Los hombres del pueblo formaron grupos organizados para viajar hasta un río lejano y traer agua en barriles, trabajando sin descanso para abastecer el jardín y las familias más necesitadas. Las mujeres idearon maneras ingeniosas para reutilizar cada gota de agua, destinándola no solo para beber y cocinar, sino también para mantener vivas las plantas más importantes. Mientras tanto, los niños se convirtieron en guardianes del agua, asegurándose de que nada se desperdiciara. Cuando la sequía finalmente terminó, Santa Rosa ya no era el mismo pueblo. Los habitantes se dieron cuenta de que, gracias a Doña Esperanza, habían aprendido valiosas lecciones sobre la naturaleza, el respeto por la tierra y la importancia de la comunidad. Inspirados por su ejemplo, comenzaron a crear pequeños huertos en cada casa, aplicando las mismas técnicas de conservación del agua que ella había usado durante años. La anciana no tardó en convertirse en la guía del pueblo, recorriendo cada hogar, compartiendo semillas de su jardín y enseñando a cada familia cómo cultivar su propia comida. No es necesario tener un gran terreno, explicaba con su sabiduría característica. Incluso en un pequeño pedazo de tierra, se puede cultivar mucho alimento, si se hace con inteligencia y amor. Los hombres del pueblo, motivados por el impacto de su trabajo, decidieron dar un paso más allá y emprendieron un nuevo proyecto que cambiaría el destino de Santa Rosa para siempre. Los hombres del pueblo, motivados por la transformación de Santa Rosa, idearon un sistema de canales que recolectaba el agua de lluvia de los techos de las casas, dirigiéndola a depósitos comunitarios. De esta manera, cada gota se aprovechaba y almacenaba, garantizando que nunca más la escasez los tomara por sorpresa. Mientras tanto, los niños, que habían aprendido directamente de Doña Esperanza, comenzaron a enseñar a sus propios padres cómo cuidar las plantas y hacer que la tierra diera frutos, incluso en las condiciones más difíciles. Poco a poco, cada casa en Santa Rosa comenzó a rodearse de pequeños oasis verdes. Pero aquello no era solo un cambio físico. Era esperanza que crecía desde la tierra. El pueblo recordó las antiguas prácticas de sus antepasados y recuperó la tradición de la milpa, un método ancestral en el que diferentes plantas se cultivan juntas para ayudarse mutuamente a crecer. Maíz, frijoles y calabazas compartían el mismo suelo, fortaleciéndose entre sí, de la misma forma en que los habitantes de Santa Rosa habían aprendido a apoyarse unos a otros. Las plantas en la milpa son más fuertes cuando están juntas. Lo mismo ocurre con las personas. Decía Doña Esperanza en las reuniones del pueblo, que ahora se realizaban con frecuencia, fortaleciendo la comunidad. Con los años, Santa Rosa cambió por completo. Donde antes solo había patios polvorientos y tierra seca, ahora había jardines verdes y llenos de vida. Los rostros marcados por el hambre y la desesperación fueron reemplazados por sonrisas y risas. El impacto de esta transformación trascendió las fronteras del pueblo. Gente de otras comunidades comenzó a llegar, asombrada por el milagro de Santa Rosa. Querían aprender cómo era posible cultivar en el desierto, cómo aprovechar cada gota de agua y cómo hacer que la tierra, que una vez pareció estéril,
se convirtiera en un hogar de abundancia. Pero el cambio más profundo no ocurrió en los jardines, sino en los corazones de las personas. Santa Rosa dejó de ser un pueblo dividido por la lucha diaria por la supervivencia. Ahora, sus habitantes habían aprendido a compartir, a ayudarse mutuamente y, sobre todo, a cuidar la tierra con gratitud. Comprendieron que, tal como decía Doña Esperanza, cuando das con un corazón abierto, la vida te devuelve aún más. La anciana vivió una larga y plena vida. Incluso a los 90 años, seguía saliendo cada mañana a su jardín, aunque ahora con la ayuda de Lupita, quien se había convertido en su aprendiz más fiel y en la nieta que la vida nunca le dio. Juntas, recibían cada amanecer junto al viejo pozo, agradeciendo a la tierra y al agua por sus dones. Cuando finalmente llegó el momento en que Doña Esperanza dejó este mundo, todo el pueblo se reunió en su honor, demostrando que su legado no solo estaba en su jardín, sino en cada rincón de Santa Rosa y en el corazón de cada persona que aprendió de su sabiduría. Doña Esperanza yacía en su sencilla cama, con la brisa cálida entrando por la ventana abierta. Desde allí, podía ver su amado jardín, vibrante de colores, lleno de flores y el canto de los pájaros. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu seguía tan fuerte como siempre. «No lloren por mí», dijo con una voz suave pero firme. «He vivido una buena vida. Ahora es su turno de continuar lo que comenzamos juntos». Llamó a Lupita, quien ahora era una mujer joven, y le entregó una pequeña maceta de barro con semillas en su interior. «Aquí tienes las semillas de las plantas más raras de mi jardín. Ahora tú serás su guardiana». La miró con ternura y añadió: «Recuerda siempre lo más importante, nunca tomes de la tierra más de lo que necesitas y agradécele por cada uno de sus dones». Al día siguiente, Doña Esperanza partió, dejando tras de sí un pueblo transformado para siempre. Su despedida no fue un adiós triste, sino el inicio de un nuevo capítulo en Santa Rosa. Como ella había pedido, fue enterrada en el corazón de su jardín, el lugar donde su alma siempre había pertenecido. No hubo una lápida marcando su tumba. En su lugar, los habitantes plantaron un árbol en flor, una especie rara cuyas semillas la anciana había traído de unas lejanas montañas. Los años pasaron, y Santa Rosa se convirtió en un oasis reconocido en toda la región, un testimonio vivo de la enseñanza de Doña Esperanza. Cada año, en su honor, el pueblo celebra el Festival de las Flores de Esperanza, un día en el que las familias comparten los mejores frutos de sus jardines, intercambian semillas y relatan historias sobre la mujer que les enseñó a escuchar a la tierra. Y en el centro de todo, bajo la sombra del majestuoso árbol que creció sobre su tumba, Lupita, ahora convertida en una anciana de cabellos plateados, se sienta con los niños a su alrededor. Con la misma paciencia con la que Doña Esperanza le enseñó, les cuenta historias sobre las plantas, el agua y la bondad. Cuando algún niño curioso le pregunta cuál fue el verdadero secreto del jardín de Doña Esperanza, ella sonríe y responde: «No está en plantas especiales ni en un pozo profundo. Su verdadero jardín estaba en los corazones de la gente. Y sigue floreciendo hasta el día de hoy». Gracias por acompañarnos en esta increíble historia sobre Doña Esperanza y su asombroso jardín de bondad. Si esta historia te ha inspirado, no olvides compartirla y seguir difundiendo su mensaje de gratitud, generosidad y respeto por la naturaleza. Si esta fábula sobre sabiduría, generosidad y la increíble fuerza del espíritu humano te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias que te llenarán de emoción y te recordarán los valores que realmente importan. Aquí encontrarás relatos que tocarán tu corazón y te invitarán a reflexionar sobre la vida, la naturaleza y la bondad que aún existe en el mundo. No olvides dar like y compartir este video con amigos y seres queridos que puedan necesitar un poco de esperanza y calidez en su día. Nos vemos en la próxima historia sorprendente. ¡Hasta pronto!